fui cuidadosa de conversar con todo lo que es el ser cubano. De hecho, copié la metodología de mi libro, del que hablaba, el Political Disaffection, para el cual había entrevistado a personas que habían salido de Cuba entre el 59 y el 2005. Pero esta vez mi enfoque era no los que se fueron, sino los que se quedaron. Dado mi trabajo de investigación anterior, estaba muy consciente de la importancia de tener una relación de confianza para poder obtener unas entrevistas honestas en condiciones como las de Cuba, donde la vida social siempre ha estado sumamente politizada y donde aún se vive con miedo de decir la verdad. Por lo tanto, en mis últimos viajes hablé con muchas personas que había llegado a conocer en previos viajes. Debo de decir que entre 1979 y ahora he estado en Cuba 12 veces. Ellos funcionaron como corredores, brokers, en este viaje, presentándome a personas nuevas que eran de su confianza, y yo aproveché otros nuevos encuentros cuando podíamos hablar de forma breve y cándida, con honestidad. A donde quiera que fui por guagua y me quedé con amistades y familia o en los llamados room for rent, baratos y sencillos. Mi rápida adaptación a lo que en Cuba llaman las condiciones fue posible porque en mi juventud, de eso hace muchos años, yo fui de camping y hasta de mochila, backpacking, 25 libras allá atrás. Habilidades y adiestramientos que en Cuba me sirvieron de mucho. Al recorrer la isla entera iba viviendo como los demás, bañándome como ellos, hay varios estilos de bañarse, comiendo lo que los demás comían, aunque debo decir que aún hoy el día el cubano que no tiene apenas qué comer, aún así le da a uno lo mejor que tiene. Y no había forma de que yo los pudiera convencer de que yo estaba gorda y no quería más. Estuve mirando televisión con ellos, disfrutando de un día en la playa. Todo esto hizo que los de allá se pudieran expresar con más confianza, me pudieran contar sus verdaderos sentimientos. Entonces, aunque la muestra de las 30 personas que pude entrevistar no es una muestra al azar, lo que en inglés se llama random sample, que es lo que a mí me metieron en la cabeza en el doctorado, sí es lo que Anselm Strauss hace tiempo llamó theoretical sampling, que quiere decir que es una muestra donde uno escoge a los que entrevista de acuerdo con la teoría que tiene, con la teoría que va evolucionando a lo largo de la investigación. Mi muestra incluyó a los jóvenes, tanto como los viejos, los religiosos y los ateos, católicos, protestantes, judíos, artistas profesionales, médicos, curas, trabajadores, músicos, taxistas, campesinos y cubanos de todos colores, blancos, negros, mulatos, mestizos y medio chinos. Creo que no quedan chino, pero hay medio chino. Y la realidad es que en Cuba aún no es posible grabar las entrevistas. Como ellos mismos enfatizan, nadie realmente le diría a uno la verdad, sabiendo que están siendo grabadas. Y además, como me dijera uno de ellos, y además hay que darse cuenta que después usted se lleva la cinta. Y por lo tanto, en vez lo que hice fue trabajar de forma muy primitiva, como los sociólogos y antropólogos de principios del siglo XX. Todas las noches escribía en una libreta, pluma y papel, las cosas más memorables de la entrevista, tratando de conservar el sabor de la respuesta. Claro está que para conservar lo que me contaron en confidencia, aquí he cambiado la mayor parte de los nombres. Aquí la mayor parte de los nombres son seudónimos y he cambiado eso y cualquier otra información que pudiera servir para identificarlo. En mi travesía entonces a lo largo de la isla hice dos tipos de preguntas. ¿Qué cambios esperan ustedes se den en el futuro? Una cosa muy neutral. Y después, en la Cuba del futuro, ¿qué quisieran ustedes conservar? ¿Qué quisieran ustedes cambiar? Lo primero nos da las expectativas, claro, con respecto al cambio. Lo segundo, las expectativas con respecto al futuro. Entonces, primero, expectativas con respecto al cambio. De modo muy consistente, la realidad es que la mayor parte de los cubanos no estaban esperando que se dieran grandes cambios. ¿Okay? Por ejemplo, Berta e Isaías, seudónimos, una pareja judía en sus 50, quienes conocí celebrando en la sinagoga en Santiago de Cuba, me lo pusieron así: es sumamente difícil que aquí nada cambie. Manuel, un chofer de guagua católico, al cual yo había podido ver obedeciendo a un policía, lo expresó con más amargura: aquí lo tienen todo muy bien amarrado. Y refiriéndose a Raúl Castro, añadió: mientras quede uno de ellos, no habrá ningún cambio. En mi visita a Santiago de Cuba, en la iglesia de mi buen amigo el padre José Conrado Rodríguez, la iglesia de Santa Teresita, logré tener un bonito conversatorio con alrededor de 10 jóvenes. Uno de ellos, Martín, enfatizó
que como ellos eran jóvenes, ellos habían nacido en un país pobre, justo cuando empezó el periodo especial, y que nunca habían visto nada cambiar. Por lo tanto, ellos no esperaban que hubiesen cambios. Pero nadie lo expresó, creo yo, mejor que René, un profesional de edad media en La Habana que manejaba un taxi para ganarse la vida en dólares o euros, haciéndole la vida más fácil a su familia. Él enfatizó: vivir en Cuba es como estar adentro de un túnel donde uno no ve la luz a su fin, un túnel que está aún en la oscuridad. Aunque nadie realmente esperaba que hubiese grandes cambios, todos tenían la esperanza de que la sociedad se abriera más. Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, este sí es su nombre, expresó que él quisiera que fuese como la transición en España, dirigida desde arriba por aquellos en el poder que eran reformistas. De Céspedes lo dijo con suma claridad: mientras viva Fidel no habrá cambios, pero sí han habido cambios sustanciales en la economía y más cambios se seguirán dando, expoliados por los reformistas que están en el poder. Ya anciano y bastante enfermo, de Céspedes no estaba seguro que él iba a poder ver la transición, pero sí esperaba que fuera gradual, pacífica, lenta, sin guerra civil, ni movimientos sociales, ni un coup militar. Otros, sin embargo, estaban en desacuerdo. El padre Mario Delgado, que siempre ha sido cura de pequeños pueblos, como San Antonio de los Baños y San José de las Lajas, subrayó que ese énfasis en que el proceso sea gradual y pacífico quiere decir que su intuición realmente les lleva a la conclusión opuesta. Para él, el día bien puede que llegue cuando el pueblo le pasará la cuenta al gobierno por todo su sufrimiento. Otro líder religioso, el pastor Héctor Méndez, de la Iglesia Presbiteriana Reformada en La Habana, subrayó que si uno se fija en el comportamiento del pueblo, uno puede ver lo que el pueblo quiere es más espacios de libertad, pero, enfatizó, no saben cómo llegar a ella, ni saben qué forma debe de tomar esa libertad. Mucho después en nuestra conversación agregó: es muy difícil vivir con una careta puesta. Yo me quité la mía hace muchos años. La doble moral es algo que hoy en día los cubanos discuten abiertamente. Yo pude verla, literalmente verla, en un cuadro pintado por el artista Jorge Enríquez, que vive en Alamar. Él pinta unos cubanos flacos, de caras finas, largos, pero sin boca. No pueden hablar, me dijo. Y me mostró otro cuadro donde pintó a uno que tenía una careta colgando de su mano. O sea que es una cosa muy explícita hoy en día. Entonces, con respecto a mi segunda pregunta y las expectativas con respecto al futuro, viajando hacia Camagüey en la guagua pude entablar una buena conversación con Ernesto, este también es un seudónimo, un muchacho que trabajaba con computadora. Él mostró interés en el tema porque, según me contó, había sido testigo de una discusión similar en la Universidad de La Habana. Ernesto argumentó: un cambio que no respete el sistema de salud y el sistema educacional sería demasiado violento para los cubanos. Y añadió, pero sí quieren la democracia. A esta opinión se sumó Claudio, una vez más un seudónimo, un artista de Camagüey que pinta en un estilo de lo más surrealista. Él enfatizó la importancia de mantener la red social, la educación, la salud pública, la ayuda para el anciano. Pero todo lo otro tiene que cambiar. Aquí tenemos no solo comunismo y militarismo, sino también yoísmo. Todo eso hay que dejarlo atrás. Lo fundamental es recuperar la libertad. Algunos cubanos también expresaron una ambivalencia hacia los logros sociales. Elizabeth García, su verdadero nombre, arquitecta, trabajaba en la oficina del historiador de Camagüey y ayudaba a restaurar iglesias. Junto con otras dos artistas había diseñado el altar para la misa del Papa Juan Pablo II en Camagüey, que por cierto, si ustedes recuerdan, muy lindo, con unos tinajones. Su esposo, Joaquín Estrado, había sido secretario de la Comisión Nacional para la Cultura de la Conferencia de Obispos Católicos en Cuba y había enseñado historia en el seminario de Camagüey. Él salió de Cuba, ella se quedó sola con su hija Gabriela, de 9 años, mientras Joaquín fue a estudiar en la Universidad de Notre Dame, donde decidió quedarse. Elizabeth enfatizó que en Cuba es muy difícil saber qué cosa es buena y qué cosa es mala. La educación es gratis y eso parece ser una buena cosa. Pero la realidad es que nosotros pagamos por ella, puesto que nuestros sueldos son tan bajos.
Además, después de que terminamos de estudiar, le